Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 22 de febrero de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción de este espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría, en la dirección técnica, César Arteaga. Frente a los micrófonos, quien les saluda a nombre de todo el equipo, Argenis Barreto, y les recordamos que nos puede ver en internet en la página rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello, 1290 AM. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Ángel Oropesa, coordinador del equipo de apoyo político de la Mesa de la Unidad Democrática, aseguró que la decisión que tomó esta alianza política de no ir a las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 22 de abril es una postura coherente y proactiva en la búsqueda de unas elecciones de verdad. Así lo afirmó esta mañana a través de RCR. Somos demostradamente demócratas, demostradamente somos militantes del voto como herramienta de transformación social. Desde esa perspectiva, desde esa condición de demócrata, decimos esto no es una elección limpia, libre, competitiva, no se puede llamar elección. Por tanto, lo que corresponde a los demócratas es denunciar esto. Pero más allá de denunciarlo, iniciar una campaña activa para lograr elecciones de verdad. No se trata solamente de decir yo no juego en esto, no se trata de no jugar, se trata de jugar distinto. Entonces lo que estamos diciendo es, convocamos a todo el país para iniciar desde hoy una campaña para que haya en Venezuela elecciones de verdad. Y eso pasa por organizar a la gente. Hablamos en el documento, al final, de dos cosas que son muy importantes. Una que es una petición de todo el mundo, que es constituir un frente amplio nacional con todos los sectores sociales y políticos, como una forma de articular la cantidad de fuerzas de cambio que existen en el país. Ángel Oropesa, coordinador del equipo de apoyo político de la Mesa de la Unidad Democrática, enfatizó que la tarea del cambio que requiere el país no es solo una responsabilidad de los partidos políticos. Lo que hay que hacer ahora, que ya se está haciendo, es terminar de sintetizarla en propuestas pequeñas para llevar al país en reuniones por todo el país, sectoriales, reuniones con los gremios, las ONG, las universidades, los sindicatos, que la gente la discuta, le quite, la aporte, le agregue, y de modo de ir formando lo que sería el gran proyecto de reconstrucción de este país. La presión va a continuar, la organización tiene que continuar, no podemos sentarnos de brazos cruzados a decir, bueno, mira, como esto es una elección falsa, esto es una especie de show fraudulento, simplemente no participamos. No, participamos de manera distinta. Se trata de jugar de manera distinta este juego que el gobierno tiene montado, porque otra vez es su juego, no el juego del país. Aníbal Sánchez, experto electoral, aseguró que la realización de unas mega elecciones técnicamente es un proceso muy difícil. Así lo indicó esta mañana a través de RCR. ¿Qué? Porque una elección de carácter, una mega elección, que ya sería para 3.095 cargos, incluimos la Asamblea Nacional, es bastante compleja. Es una elección de que yo denomino doble mixta, no doble mixta porque iría poderes ejecutivos y legislativos, pero los poderes legislativos a su vez también son mixtos porque son de carácter con un sistema de postulación y de adjudicación de nominal y también por circuito, es decir, de representación proporcional, lleva todo lo que tiene que ver con diseños de circuitos y toda esa parte. Incluso el registro electoral se va a tomar un corte este 26 de febrero, y ese corte tendrá que ser ahora distinto, porque por el artículo 64, recordemos que esos extranjeros residenciados en el país también tendrían derecho a votar a lo que son vamos a decir, los órganos legislativos. A nivel de técnicamente, bueno, ahorita con el voto automatizado se simplifican algunas cosas, serían 3 pantallas que se estarían desplegando a los electores. Es un proceso sumamente difícil. La etapa esta de la feria electoral, donde se le explica a los electores que pudieran haber electores que tuvieran que hacer hasta 17 clics en 3 pantallas que se les desplegarían. Es un proceso realmente bastante complejo. Por su parte, el diputado Robert Alcalá, dirigente nacional de Acción Democrática, aseguró que el gobierno solo busca adecuar las elecciones a su conveniencia. Así lo indicó a las 8:20 de la mañana de este jueves. Cuando les conviene las atrasa, cuando quiere las adelanta. Sencillamente es una franca violación a lo que establece la Constitución y lo que establece el ordenamiento jurídico. Imagínate que ahora se le suma el llamado a unas elecciones de la Asamblea Nacional que apenas tiene 2 años en ejercicio de sus funciones, cuando el artículo 192 reza que el periodo
de los diputados dura 5 años. Entonces es querer seguir, bueno, violando la Constitución y la ley, y es querer, y es la complicidad pues que se ejerce desde el Consejo Nacional Electoral. Es el desespero del gobierno de hacerse del triunfo sin apoyo popular. Nosotros estamos, en este momento yo me encuentro en la ciudad de Carúpano. Ayer realizamos una extraordinaria reunión con diversos sectores de Carúpano, no solamente con la participación del sector político, sino también de los trabajadores, de los sindicatos, de los gremios profesionales, de los estudiantes, mira, de todos los sectores de la vía sucrense, y le hemos venido haciendo y promocionando en Cumaná. Nosotros creemos necesario alzar la voz desde la provincia venezolana, decirle al centralismo caraqueño que tienen que escuchar también a la provincia. Nosotros creemos que hay la necesidad de que se produzca en Venezuela la verdadera unidad. Lo primero que hay que hacer en Venezuela es reconstruir y recomponer la unidad, pero la verdadera unidad, la unidad donde los líderes nacionales entiendan que tienen que poner a un lado los intereses personales, los intereses particulares, incluso los intereses partidistas, y anteponer los intereses del país de Venezuela. El diputado Robert Alcalá lamentó que la Mesa de la Unidad haya tardado 20 días para fijar su posición sobre estas elecciones presidenciales. Pero ya se habían pronunciado algunos líderes nacionales con anterioridad, con mucho tiempo de anterioridad, bueno, como Antonio Ledesma, como María Corina y como muchos otros líderes. Y aún después del pronunciamiento de la Mesa de la Unidad, hay otros líderes que abogan por la participación. Y decimos desde la provincia que lo importante no es que se decida, lo importante no es decidir si participamos o no, lo importante es que lo que se decida en bloque, se decida en verdadera unidad, se decida con el apoyo de todos, porque ni una posición, ni otra, ni participar, ni no participar, tiene fuerza o va a tener éxito si seguimos divididos en Venezuela. Entonces hay que recomponer la unidad. Hay que, ese llamado que hizo la Mesa de la Unidad Nacional, el cual, bueno, aceptamos con beneplácito, de la constitución de un frente amplio nacional. Bueno, nosotros abogamos porque en ese frente amplio nacional esté la representación de la provincia venezolana. Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional y dirigente de la Causa R, explicó esta mañana cuál será la estrategia de la Unidad Democrática en los próximos días para lograr un gran consenso nacional que permita un cambio democrático. Los sectores de la sociedad civil están claros que de manera unitaria podemos lograr ese consenso nacional de la gran mayoría de los venezolanos que queremos el cambio, y que definitivamente solos no podemos, divididos no podemos, y que se han venido haciendo reuniones, pero también venimos coincidiendo con todos los sectores de la sociedad civil, gremios, políticos, disidentes del chavismo que quieren salir de esto y que hay necesidad de estar unidos para hacerlo, pero la unidad se construye y ello significa que dejemos a un lado las agendas individuales, las mezquindades, que el país está por encima de todo y que en este momento necesitamos tener una estrategia unitaria para poder salir de este atolladero en la cual nos metió Nicolás Maduro. Nosotros hemos cumplido con toda la Constitución, hemos canalizado todas las protestas, hemos dejado muertos porque nos han asesinado jóvenes, todos los días mueren gente por hambre, por comida, por falta de medicamentos. Y ahora tenemos un país que se está desangrando porque más de 4,5 millones de venezolanos aproximadamente se encuentran allí fuera de Venezuela. En este sentido, a las 7:10 de la mañana de este jueves, la diputada Mariela Magallanes destacó la importancia del apoyo que están brindando los gobiernos de Colombia y Brasil a los venezolanos que están huyendo del hambre. Los venezolanos no mienten cuando se están yendo, los venezolanos no mienten cuando responden a una encuesta que se acuestan con hambre. Esas encuestas coinciden inclusive con un estudio de investigación que hicimos desde la Subcomisión de Derechos Humanos que yo presidí estando en política interior, y efectivamente yo lo puedo confirmar, porque cuando hacen las encuestas y los estudios de investigación en las comunidades más vulnerables, tú puedes darte cuenta que efectivamente hoy el venezolano está comprando de a gramos de comida, está comprando gramos de café, gramos de azúcar, hueso, pellejo, para darle sabor a la comida. Y obviamente cuando tú ves que el sueldo mínimo quincenal son 122,000 bolívares, y aparte de eso sufre
la humillación y la situación de deterioro que hay en todo un sistema que nos convierte en esta situación una tragedia integral. No hay transporte, no hay efectivo, hay ausentismo laboral, no llevas a los niños al colegio, por lo menos puedes comer una vez al día, pero ¿qué estás comiendo? Precisamente, el informe de la encuesta sobre condiciones de vida 2017 revela que en los últimos 4 años la pobreza se incrementó de 48 a 87% y a 9 de cada 10 venezolanos no le alcanza el sueldo para comprar alimentos. Así lo confirmó Marino González, especialista en políticas públicas e integrante del grupo coordinador de esta encuestadora. Del año 2017 ilustra la catástrofe social más grande que se ha producido en América Latina en los últimos 50 años, sin ninguna duda, y quizás más. Y es la catástrofe social y económica más grande de este país, y en este momento una de las llamadas de atención más importantes que se está haciendo en el mundo sobre las consecuencias que trae para una sociedad las políticas públicas equivocadas y que han llevado sufrimiento terrible a la sociedad venezolana. Ciertamente esos resultados que son del año pasado, porque recordemos que la ENCOVI se hace todos los años, el estudio de campo se hizo entre julio y septiembre del año pasado. La ENCOVI tiene aproximadamente información de 6.000 hogares venezolanos y un poco más de 30.000 personas, y esa información que hacemos todos los años la presentamos porque lleva un trabajo técnico de revisión de datos y de procesamiento justamente a principios del año 2018, y como tú señalas, es una información previa a cuando se desencadena la hiperinflación a finales del año pasado. Marino González calificó de dramáticas las cifras que revela este informe y las cuales podrían agudizarse aún más este año. El 61% de las familias no tenían para comprar la comida del día. Eso significa que están en situación de pobreza extrema. Estamos hablando de 18 millones de venezolanos. Y eso llevado al tema del ingreso total, que es el necesario para las funciones básicas, para la educación, para la salud, para el transporte, para el vestido, para todas aquellas funciones que debe realizar una familia en la sociedad, eso alcanza en la práctica al 90% de la población venezolana cuando la sumamos por persona. Es decir, que estamos hablando de 27 millones de personas que de un total de 30 no tienen los ingresos para cumplir sus funciones básicas. Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, resaltó esta mañana a través de RCR la difícil situación que están viviendo estas personas de bajos recursos. En estos momentos para estos señores adultos mayores, por cuanto, bueno, sabemos todo el drama que está padeciendo Venezuela, producto de la errada política económica del gobierno, por una parte, y por otro lado, por la carencia de medicina, la carencia de alimentos, la escasez que existe, y aunado a esto, pues una mísera pensión de un salario mínimo de 247.000 bolívares, más un bono llamado por el gobierno como el bono contra la guerra económica de 90.000 bolívares, que hace un monto de 347.000 bolívares, cuando sabemos hoy que la canasta familiar ronda los 40 millones de bolívares. A las 8:40 de la mañana de este jueves, Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, afirmó que la falta de efectivo es otro viacrucis que a diario tienen que enfrentar estas personas. Cuando ellos van a cobrar la pensión, la gran mayoría de los bancos se la pagan de manera incompleta, porque especialmente los bancos del gobierno, Banco Bicentenario y Banco Venezuela, y le pagan generalmente a los 50 primeros, a los 30 primeros que lleguen a la cola, y por ello es que ustedes vieron
en este pago que se está haciendo en los días en estos días, que 3 días antes de que paguen amanecen durmiendo adultos mayores a las puertas de la agencia bancaria para poder cobrar esa mísera pensión que se la pagan de manera incompleta. Entonces tenemos referencias ya de adultos mayores desmayados. En Barquisimeto, en el Sambil, en el bicentenario del Sambil, falleció una señora por un ataque cardíaco. En el propio Barquisimeto fue atropellada una señora a las 5 de la madrugada cuando iba a cobrar la pensión en una agencia bancaria de un banco de aquí de la localidad. Bueno, fue atropellada y falleció también. 9:15. El economista Jesús Cacique reiteró que el país entró en una ola de hiperinflación y el más afectado es el ciudadano de menos recursos. Sí, efectivamente los datos del COVID son muy adversos para la economía, función que ha dejado de cumplir el Instituto Nacional de Estadística, que, bueno, como el Banco Central de Venezuela, que no publica cifras, una gran opacidad al respecto. Pero no pueden ocultar la calamidad que estamos atravesando todos nosotros los venezolanos, con escasez, hiperinflación. Hay que aclarar lo que Venezuela no, porque lo he venido en reiteradas oportunidades indicando en las entrevistas, no está en una alta inflación, sino hiperinflación. Si revisamos las cifras que publica la Asamblea Nacional, que también debería ser una función del Banco Central de Venezuela, bueno, en el mes de noviembre comenzamos con la hiperinflación. En el mes de noviembre la Comisión de Finanzas publicó, el guarismo publicó las cifras, fue 56.7 en noviembre, en diciembre 85%, y el mes pasado fue 84,2%. O sea que estamos en unos niveles que está agarrando fuerza y músculo la inflación, y esto no es culpa del imperio, etcétera, sino sencillamente que el Banco Central de Venezuela continúa financiando empresas públicas no financieras. A las 7:40 de la mañana de este jueves, el economista Jesús Cacique señaló que es muy difícil para los expertos estimar bajo estas condiciones cuál será la inflación para este año. Tendremos que efectuar los análisis en promedios. Entonces, si el promedio era 50%, la inflación es 12.876%, que fue el 13.000% que estimó el Fondo Monetario Internacional para este año. Pero ya el promedio 50%, como te acabo de indicar, quedó atrás. Entonces, si pasamos a un promedio de 85% intermensual, en promedio, la inflación sería 160.616. Si subimos a un promedio de 100%, sería 409.500. Y vamos a tener que analizar la inflación por promedios, como vaya evolucionando intermensualmente, porque ya efectuar proyecciones es extremadamente difícil. Vamos a revisar la prensa regional antes de ir a publicidad. Nos situamos en Barquisimeto, Estado Lara, en la versión web del diario El Impulso. Rector Rondón, megaelección sería una bofetada a los derechos de los electores. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, cuestionó el llamado a realizar elecciones conjuntas el 22 de abril, al recordar que una megaelección implica más de 2.500 cargos y estimó que sería una bofetada contra los derechos de los electores. Revisamos El Sol de Margarita. Confían en que el alza de las tarifas aéreas mejore las frecuencias. Igor Viloria, presidente de la Cámara de Turismo, expresó que las transacciones en Petro no aclaran el panorama para el sector turismo local del estado Nueva Esparta. El incremento de boletos ronda el 600% hacia la isla de Margarita. Vamos a ver ahora el diario La Verdad. Entre sus informaciones tiene una supuesta aparición de la Virgen de Chiquinquirá, y ellos lo ven como una esperanza en el destello de luz con silueta. La presencia de los feligreses fue igual que todos los días, pero quienes llegan al templo hablan sobre esta imagen difundida con un tono de confianza. Es tiempo de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. Nueve y 22 minutos. En Estados Unidos, un llamado al cambio hicieron los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Parkland al presidente Donald Trump. El mandatario se reunió con estudiantes, maestros, padres y miembros de su gabinete para escuchar opiniones sobre cómo evitar que se repitan este tipo de masacres. La Voz de América nos amplía. Una tras otra, las historias de quienes sobrevivieron al tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas fueron relatadas por sus protagonistas. Los momentos de terror, angustia, pero ante todo, el pedido que se tomen medidas para evitar nuevos ataques en las escuelas. El padre de una de las víctimas fue eco de otros padres presentes. No tiene sentido. Soluciónelo. Debimos solucionarlo después del primer tiroteo en una escuela. Estoy furioso porque no volveré a ver a mi hija nunca más. El clamor también se oyó en la voz de un joven sobreviviente, Sam Saif. No entiendo por qué todavía puedo ir a una tienda y comprar un arma de guerra, una R-15. ¿Cómo puede ser tan fácil comprar un arma de este tipo? La edad mínima para el acceso a armas de fuego, mejorar la verificación de antecedentes, revisar la condición de salud mental de los potenciales compradores de armas y la restricción al acceso de armas de asalto o guerra fueron algunas de las propuestas planteadas durante el encuentro. El presidente Donald Trump se comprometió a trabajar en una solución a corto plazo para evitar que tragedias como la de Parkland vuelvan a repetirse. Vamos a ser muy estrictos con la verificación de antecedentes. Vamos a ser estrictos con el control de salud mental y vamos a hacer muchas otras cosas más. Familiares de sobrevivientes de la tragedia pidieron no politizar el debate sobre el porte de armas, al tiempo que solicitaron medidas urgentes para hacer de las escuelas lugares más seguros para los estudiantes. Belén Mora, Voz de América, Washington. En Montenegro, un hombre se hizo explotar delante de la Embajada de Estados Unidos en Podgorica, después de haber lanzado un dispositivo que se cree que era una granada hacia el recinto durante la madrugada de este jueves, según anunció el gobierno de este país.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó el ataque en el recinto de la embajada, agregando que los funcionarios están trabajando de cerca con la policía para identificar al atacante. Un guardia en el centro deportivo ubicado cerca de la embajada, que pidió no ser identificado, dijo que escuchó 2 explosiones, una después de la otra. La policía llegó muy rápido y el cuerpo del hombre fue retirado. Montenegro es un pequeño país ubicado en el Adriático, tiene unos 660,000 habitantes y se unió a la OTAN el año pasado. Ahora vamos a Argentina. Decenas de miles de personas se concentraron en la avenida 9 de Julio, la más ancha e imponente de Buenos Aires, para rechazar el programa económico del presidente Mauricio Macri. Los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Para sus organizadores, la marcha de este miércoles, que reunió decenas de miles de personas, fue una demostración de fuerza. Pero el gobierno podrá hacer notar que no tuvo la adhesión de ciudadanos de a pie, ya que la participación se limitó a los militantes venidos de todo el país en autobuses pagados por los gremios. La marcha fue convocada por Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros, cuyos afiliados fueron los más numerosos en la 9 de julio. Hasta hace poco aliado de Mauricio Macri, Moyano rompió con el presidente desde que la justicia empezó a investigarlo por corrupción. Moderado en sus críticas al gobierno en su discurso, rechazó las acusaciones en su contra, pero pareció resignado. No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. Distinta fue la actitud de los dirigentes sindicales de izquierda, que adhirieron tácticamente a la iniciativa de Moyano, como Pablo Micheli, de la Central de Trabajadores Argentinos. Si no hay respuesta, mostrémosle que en unidad seremos capaces de construir un gran paro nacional. Para la izquierda sindical, esta marcha es un punto de partida. Para Moyano, quizás haya sido un adiós. Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU podría votar este jueves un proyecto de resolución que pide un cese del fuego en 30 días en Siria para permitir el ingreso de ayuda humanitaria y evacuaciones médicas. Suecia y Kuwait, que hicieron la propuesta, solicitaron una votación lo antes posible. Rusia había propuesto discutir el jueves sobre la violencia que azota el enclave rebelde de Ghouta Oriental en Siria. Una reunión abierta permitiría a todas las partes presentar su visión, su entendimiento sobre la situación y proponer formas de salir de esta situación. Hay terroristas en que el ejército sirio combate y estos terroristas están bombardeando Damasco, dijo el representante de Moscú. Estos comentarios le valieron una respuesta de su par estadounidense, Nikki Haley, y dijo que era ridículo afirmar que los ataques a civiles tengan algo que ver con la lucha contra el terrorismo. Ya estamos llegando al final, tenemos servicios públicos antes de cerrar este noticiero por el día de hoy. El señor Raúl Pedríquez está solicitando Loutent, Travatán y Glaucoprost. Lo pueden llamar al 0212-571-0059. La señora Ana Castor está buscando Tegretol o carbamazepina. La pueden llamar al 0416-707-3123. Alexa Sofía Benítez Navas es una niña, está buscando risperidona, nitrazepam y valprón. Su madre, su número telefónico es el 0426-115-4894. Angélica Rodríguez busca Alfadín y en tabletas, 0212-442-9187. Miriam Herrera está solicitando aspirina y Daflón, 0416-1460017. Y María Torres está solicitando una aguja para biopsia Tracum. La pueden llamar al 0212-578-2008. Así finalizamos, será hasta mañana.